Pandemonio Estéreo. La vacuna contra la virosis desinformativa de los medios masivos de idiotización. Pandemonio Estéreo, el programa radial que te contagia, te contagia, te contagia, te contagia, te contagia, te contagia. Quiero felicitar esta iniciativa pedagógica, este colectivo de docentes, educadores. Comparto plenamente con ustedes, creo que iniciativas como estas contribuyen muy bien a mantener un contacto directo a través de la oralidad. Considero que las autoridades deberían de alguna manera facilitar los medios para que esto se diera de la mejor manera. Felicitaciones, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos los colegas que están aquí. Hola, bienvenidos todos. ¡Volvimos! Con el noveno programa. 9. ¿9? 9 programas, Ya. imagínense. Uy, eso se va a acabar. Ay, no quiero. Y no me pagaron. A ninguno. Pues bueno, sí, como han podido darse cuenta todos nuestros seguidores, hemos venido en este proceso increciendo, siempre con nuevas propuestas, con invitados nuevos, invitados interesantes que le están dando mucho valor a este programa. Y hoy no es la excepción. Hoy estamos con un gran invitado muy especial y es el lingüista, docente de la institución educativa Francisco de Rosario Vela y candidato a doctorado de la Universidad Nacional de Amazonía. ¿Otro doctor? Me tocó estudiar. Estamos hablando nada más y nada menos de Abel Santos, indígena ticuna de Arara. Bienvenido, Abel. Sí, muchas gracias. Quiero saludar en mi lengua porque vamos a hablar sobre educación propia, ¿no? Para todos aquellos que escuchan este programa, no más bien a todos que están del Brasil, del Perú, aquí en Colombia. Mi nombre en etnia es Huachanque, que significa el tejedor de nidos. Soy de clan Garza, de Arara. Ya crecí y tuve la oportunidad de estudiar en este mundo académico, como usted lo ha mencionado. Soy lingüista de profesión y ahora me encuentro cursando y terminando la tesis de doctorado sobre socialización y adquisición del lenguaje maletá. Maravilloso, Abel. Muchas, Interesante. pero muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Como decía Richard, es todo un honor tenerte aquí en nuestra cabina de grabación. Y bueno, pues arranquemos con esto. Yo estuve en clase con Abel. ¿De qué? Hace años él intentó enseñarme ticuna. ¿Y qué aprendiste? A ver. Numaepa, Abel. ¿Lo dije correcto? Correcto. Bueno. ¿Sí ve? No me pregunte más, por favor. Bueno, sí, como ya nos adelantaba el profesor Abel, hoy vamos a hablar de educación propia. Siguiendo esa línea formativa, pedagógica que tiene el programa Pandemonio Estéreo, queremos mostrarles una mirada diferente, o varias miradas más bien, de qué es la educación propia exactamente. Tenemos pues el invitado aquí en la cabina y otras personas también que nos han cedido su opinión para el programa y vamos a estar conversando de eso. Esperamos que sea de su agrado y de alguna manera podamos darles una visión más amplia de qué es la educación propia. Sí, claro, la idea es aquí poder abrir el espacio de poder debatir en estos pocos minutos de lo que dice nuestro director sobre la educación propia y que es muy conocedor Abel de estos sistemas, pero también tratando de hacer como un relacionamiento con lo que es la etnoeducación. Solemos pronto tergiversar o confundir más bien estos términos entre educación propia y etnoeducación. Para eso hemos invitado a nuestro candidato a doctorado Abel Santos, que nos van a dar luces de pronto de poder abrir, digamos, a esa discusión. Así es, compañeros, entonces vamos a arrancar con este programa. Vamos a tener una música también muy interesante que es con la misma línea, educación propia, música propia. Y pues ya saben que nuestra colega Angélica Torres tiene unas sorpresitas, unos temas musicales que no son ¿Sí? muy conocidos y también vamos a aprender un poco de ello. ¿Trae Armando Londoño? Sí. Con los 1000 likes. Sí, claro. No todavía. Ay, yo lo Bueno. sigo pidiendo. Entonces sigamos con Contagio Musical y este programa que se llama Educación Propia. Contagio musical. Queridos oyentes,
Hoy quiero obsequiarles un viaje musical rizomático, idóneo para escaparse un poco del encierro. Tal vez hayan escuchado hablar de la teoría filosófica del rizoma propuesta por Deleuze y Guattari, en donde básicamente ilustran un sistema cognoscitivo en el que no hay puntos centrales y en el que se puede aprender de las multiculturalidades. Así pues, quiero invitarlos a que naveguemos por varios continentes a través de una exploración sonora por raíces interculturales. Bienvenidos a un nuevo Contagio Musical. Iniciaremos este recorrido sin ir muy lejos de casa. Nos vamos para las selvas peruanas a escuchar ese género que tanto me gusta, la cumbia amazónica. Disfrutaremos de la pieza Sonido Amazónico, en manos del grupo Los Wemblers de Iquitos, fundado en 1968 y conformado por Salomón Sánchez Saavedra y sus 5 hijos. Andrei, por favor, ponme a rodar ese sabroso tema. Abelito, ¿qué tal te pareció este tema? Lo traje también pensando aquí en mi amigo Laguna, que le gusta la cumbia. ¡Upa! ¿Habías escuchado este género que se llama cumbia amazónica? Pues sí, ese ritmo que se construye, ¿no?, de la población amazónica. Pero digamos, yo considero que esa corriente de música es andina, de Bolivia, de esa parte también peruana, temas de cumbia, pero también ahora los Magta, los Ticuna, también tienen ritmos de esta corriente andina, que es cumbia, ¿no? Que hay grupos de muchachos, de comunidades que también hacen esta música. Guare, ¿podría ser una? Joy, Pacuatú. ¿Pacuatú? Esa sí no la he escuchado, uy. Por favor, Abelito, ayúdanos a hacer aquí un puente para poder presentar a estos grupos acá en el programa. Claro que sí, en Anará también hay, Nazaret, melodías brasileras que también estas comunidades lo adoptaron, lo ha cantado en lengua, ¿no es cierto? ¿Pero lo baila Abelito? Claro que sí. Sí. Ah, bueno, eso es lo importante. Bueno, pues esa cumbia está para bailar, está muy sabrosa y gracias por nutrir de toda esa información de ritmos que hay aquí en el Amazonas, hablando de educación propia. Y vamos a ir con la izada de bandera, vamos a tener a Julio Martínez. Fue secretario de Educación en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, quien tiene pues experiencia desde la parte administrativa de cómo funciona la educación propia, y también tenemos al profesor, bueno, ex profesor, líder indígena, a Julio Bombaire, que nos va a contar, nos va a narrar un poco sobre educación propia. ¿Será que uno sí deja de ser profesor?
Muy buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que él también dentro del audio él nos narra, digamos, un poco de ese proceso, que siendo partícipe del magisterio de ese gremio, toma una decisión de hacerse a un lado y más bien luchar, digamos, por este sistema que ellos tratan de defender. Bueno, entonces no dejó de ser profesor, solo sí, cambió de liga. Sí, exacto. Yo también dije, cambio de equipo, sí. Sí. Eso no es como cambiar de Nacional a Santa Fe, ¿no? Eso es diferente. Bueno, vamos con Izada de Bandera. Izada de Bandera. La educación concebida como la educación que se adapta a las condiciones socioculturales de los diferentes grupos étnicos ha venido desarrollándose durante muchas décadas, ¿no? Con la llegada de la misión religiosa a las diferentes comunidades indígenas se utilizó como una estrategia de evangelizar a través de la educación, y una de las estrategias de eso fue a través de los internados, que eran administrados por los sacerdotes y por las monjas, y donde prácticamente se le brindaba un servicio de educación integral porque se le garantizaba la alimentación, el cuidado, el acompañamiento y lógicamente los aprendizajes en materia de alfabetización, áreas básicas del conocimiento hasta el grado 11 en los diferentes internados y en las escuelas filiales. Posteriormente, ese trabajo que realizó la curia en el manejo educativo en el departamento de Amazonas fue entregado a la entidad territorial. Hay una deuda histórica porque en ese proceso de diálogo y de concertación la mayoría de los internados se quedaron en manos de la curia, así la inversión se haya hecho con recursos del Ministerio de Educación Nacional. Ellos prácticamente quedaron como a propiedad de los internados que estaban en mejores condiciones de infraestructura. Las demás instituciones y escuelas en materia de infraestructura están totalmente abandonadas por muchos y hace muchos años, lo que implica que inclusive en no tiempos de pandemias no hay garantías para prestar el servicio educativo en muchas escuelitas en todo el área de las áreas no municipalizadas y en las comunidades indígenas. En el tema de educadores hay suficiente personal en recurso humano de docentes, pero tenemos déficit claro en el tema administrativo. En la mayoría de los internados y escuelas no hay un celador o hay una persona nombrada en propiedad o por lo menos en provisionalidad que haga la labor de aseo general, de limpieza. En la parte de apoyo administrativo ahí sí hay un déficit muy grande, más que todo en las áreas no municipalizadas y en las comunidades indígenas, lo que genera que esas instituciones en la mayoría tienen problemas de seguridad. Si se hace algún tipo de dotación, a los 3-4 meses ya prácticamente se pierden los objetos. Por ejemplo, se pierden los televisores, los motores, los botes. O sea, en esa parte administrativa hay que profundizar un poco más en buscar alternativas para que la administración sea mucho más eficiente por parte de los rectores y por parte de un personal, y que puedan contar lógicamente con un personal administrativo. Y en el tema de formación, la Universidad Pontificia Bolivariana, a través de convenios y también de la misión, generó un proceso de formación profesional de muchos etnoeducadores. O sea, la mayoría de los docentes que trabajan en las áreas no municipalizadas, en comunidades indígenas, son de formación etnoeducadores e inclusive tienen nivel de maestría en etnoeducación. En muchas instituciones, en la práctica no se ve reflejada la apropiación de herramientas o procesos investigativos para que la etnoeducación realmente se vea reflejada en temas, en los planes de estudio y en los proyectos educativos comunitarios. Desde la experiencia que yo he venido elaborando y que he venido acompañando en el proceso de descentralización para los pueblos indígenas, la educación propia que nosotros, digamos, la organización, no yo, sino la organización, el saber de los mayores y mirando la nueva generación que se está apartando mucho de la cuestión cultural, creemos que la educación propia de nosotros tiene que ir a fortalecer nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro dialecto. Entonces, eso desde el ministerio muchas veces se restringe, ¿ya? Y eso hace que se está desapareciendo, digamos, los pueblos en Colombia, ¿ya? Porque para los etnoeducadores tienen un compromiso a través de normas, y hay veces esas normas muchas veces prohíben o opacan, digamos, el querer del pueblo, que es lo que en la educación propia nosotros queremos resaltar. Por eso hace 7-8 años venimos, digamos, fortaleciendo un proceso muy local que viene trabajando, digamos, el pueblo, porque no es la norma ni el ministerio que define los lineamientos, sino el pueblo cómo quiere ver el futuro de la nueva generación del ser indígena, digamos, del Amazonas o de la zona isla. Yo he estado, digamos, acompañando mi organización ahorita llevamos 2007, llevamos casi 8 años prestando el servicio.
he estado revisando, digamos, los proyectos educativos que tiene el Simpún, la organización Muru y del Encanto, proyecto que venía adelantando el sector del CRIMA, el Cintar también. Entonces es lo que estamos revisando para mirar, digamos, cómo podemos no desarticular ni siquiera, digamos, dividir al departamento, sino cómo estos pueblos puedan, digamos, formular su propio proyecto, su propia existencia, respondiendo, digamos, a la realidad de estos territorios, no desde una cosa de decreto, de normas, sino cómo esta gente puede seguir viviendo, digamos, en estos territorios. A través de convenios venimos prestando el servicio y la supervisión lo hacemos la dirigencia, los gobernadores indígenas, los mismos abuelos, para ir ajustando los proyectos etnoeducativos de la organización nuestra. Si nosotros queremos seguir viviendo, digamos, en toda esta globalización, tenemos que ponerle cuidado a la cuestión nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro lenguaje propio, nuestro idioma. Entonces, yo creo que es importante, digamos, a los secretarios de educación, es mirar cómo estos pueblos, que somos supuestamente 26 en el departamento, cómo estos lenguajes no se pierdan en este siglo que viene. Bueno, queridos pandemónicos, ahí escuchábamos dos opiniones muy interesantes que vamos a intentar arrumiarla, a calentarla. Y bueno, quisiera empezar la discusión con el tema de la formación de los docentes en el tema de etnoeducación y educación propia. Si existe esa claridad entre los etnoeducadores, si verdaderamente se entiende esa diferencia y cómo se proyecta o se plasma en la realidad esa perspectiva. Entonces hablamos primero sobre educación propia, ¿no? La educación propia entonces, la que se da en la familia, lo que se da en la cotidianidad, lo que tradicionalmente se viene dando desde mucho atrás. Es una educación donde se aprende en el hecho, en el trabajo, en el quehacer, porque todos los niños están presentes en los trabajos y en los quehaceres de las familias, en las comunidades indígenas, ¿no? Ya sea en las malocas, ya sea un espacio de la chara, por ejemplo, de caza, de pesca, de hacer la canoa. El niño está presente ahí. Esa es la educación propia porque se da consejo. Ese consejo es la palabra que se transmite a los muchachos. En esa transmisión, digamos, de la palabra, de ese consejo, no solamente se transmite esos conocimientos, esos saberes, también los valores. Esa educación ha estado siempre. Tenemos una educación propia. Y yo diría que todas las familias, sin equivocarme, del planeta tienen una educación de formación de la nueva generación. Ahora, otra cosa es cuando se quiere llevarlo a las cuatro paredes, a la escuela como sistema de educación propia. La educación tampoco fue un regalo, digamos, del gobierno colombiano, sino fue una lucha que se inició en el norte, en México, y ese oleaje de reivindicación de los derechos, y entre uno de los derechos es la educación. Con todos esos discursos, las organizaciones indígenas de acá de Colombia también propusieron al gobierno, entonces duró bastante tiempo queriendo hacer la etnoeducación aquí en Colombia. Cuando se firma la propuesta educativa, era con el propósito de valorar, de reivindicar la cultura, las tradiciones, los ritos, la lengua. Entonces, eso pasó el tiempo, 10 años, y las organizaciones y las comunidades y la familia no veía que respondía a lo que se quería. Sin embargo, con esa propuesta se hicieron muchos programas de profesionalización de los indígenas, jóvenes, líderes, que tenían la pretensión de aprender de sí mismo, de su cultura, de sus conocimientos, e ir a transmitir eso en una escuela, en un aula. Pero más sin embargo, digamos, no había plataforma donde coger esos temas que se van a dictar en la clase. Entonces, ¿qué pasó? El profesor indígena profesionalizado, además enseñado por alguien que viene desde afuera, los licenciados, los doctores que venían de Medellín, de Bogotá, bueno, de otro lado, a enseñarle cómo enseñar su lengua, cómo enseñar su cultura. Entonces, cuando llegaban allá, los profesores pues se quedaban con los brazos cruzados y cogían el programa que ya estaba listo del Ministerio de Educación. Entonces, eso es lo que se hacía. Entonces, esa etnoeducación quedó como flojo para las miradas de las organizaciones. El ministerio lanza el programa y dentro del programa entonces hay que profesionalizar. Entonces, ¿quiénes dan el certificado de que usted es un licenciado en educación?
Las universidades cogen ese programa y montan el programa de licenciados en educación, programa de profesionalización de educación. Ellos, digamos, ganan ese contrato, por eso hacen la profesionalización. Pero yo no he visto por el momento una organización profesionalizando a sus profesores. Yo no lo he visto. Porque ¿quién certifica? Porque para usted ser docente, para ser educador, tiene que tener un certificado de que pasaste por esa pedagogía, por esa metodología. No responde, digamos, a las necesidades y costumbres, digamos, de la familia, porque se sigue perdiendo todas esas tradiciones, todos esos ritos, la lengua, más que todo la lengua. Entonces, los muchachos de nuestras comunidades, pues, es ser abogado, ser médico. No está mal, pero no pierda su identidad. No pierda que usted es Toto, Muro, Juna, Mageta, Cocama, y que sea. Cuando, digamos, la educación no responde, entonces las organizaciones indígenas a nivel nacional se ponen las pilas, entonces ven y miran un poco, investigan un poco, digamos, rastrean cómo sería esta educación. Entonces la nombran educación propia, por diferenciarla del otro, esa educación nacional, ese sistema de educación, digamos, del Estado. Se le dice propia. La verdadera formación de valores, ese es en la casa, no en las cuatro paredes. Aunque muchos dicen, sí, allá también se complementa. Hoy estamos mirando que muchas familias, otras no, otras sí, que tienen muchas falencias en eso. Porque yo lo estoy mirando con las familias de la Pachovela. Prácticamente el niño viene a estudiar con sus profesores y lleva las guías a sus casas, pero el papá no tiene ni idea de resolver esas guías. En cambio, en la educación propia se evalúa, pero no al instante, es a lo largo de la vida, para la vida. Entonces sería también una diferencia, ¿no? No es una calificación, ni se aprueba ni se pasa al otro grado, es un aprendizaje para la vida, no es cuantitativo. Abelito, me encanta ese tema que estás tocando, porque justamente en nuestro programa anterior hablábamos de la educación en familia, que es ese tipo de educación que no está limitada por un aula de clases, por un espacio físico, sino es todo lo que tú puedes aprender a través de diversas actividades que puedes hacer en tu casa o en otros espacios, que en la Amazonía gozamos de lugares tan importantes como la Chagra, está la Maloca, en donde podemos aprender muchísimas cosas y no tiene que ser necesariamente un espacio restringido como lo es la escuela, la universidad o estos espacios académicos. Bueno, interesante lo que nos comparte Abel, esa visión que se tiene sobre la educación y la educación propia. Estaba pensando en que como si hubiese una lucha, sí, una pelea de la concepción indígena para poder ganarse un espacio, pero yo no lo siento como una pelea, sino como una coexistencia de ese currículo nacional que les está dando unas líneas básicas, ¿cierto?, elementales, hablando de las materias básicas, pero debería haber un currículo propio. Sí. Pues dejémoslo a nuestros oyentes y vamos a Medio Oriente con un contagio musical muy interesante que nos tiene Angélica Torres. Contagio musical. Ahora atravesaremos el Océano Atlántico para aterrizar en el Medio Oriente y escuchar a tres hermanas israelíes guapísimas y talentosas y su banda Awa. Sabrán que no es fácil para las mujeres de estas tierras hacer música, lo cual le da un valor agregado a esta agrupación. Adicionalmente me gusta mucho lo que hacen, pues mezclan música tradicional yemenita, hip hop, electrónica y reggae, generando una interesante fusión que ellas mismas denominan Yemeni Folgen Beat. Disfruten del tema Habib Galbi, cantada en dialecto yemenita.
Biblioteca Parlante. Pensando en la educación y en la suerte que tienen muchos niños amazónicos que crecen siendo niños, compartimos el párrafo introductorio del texto titulado Los alumnos, el cual hace parte del libro Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, en la voz de Natalia de la Rúa. Los alumnos. Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los niños del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tienen atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Continuamos aquí con nuestra discusión de la educación propia y quisiera preguntarle a nuestro invitado Abel Santos, ¿a qué conclusión puede llegar un indígena después de haber hecho o estar haciendo un doctorado y tener, digamos, pues esa discusión que hemos manejado acá de lo propio, de lo occidental? ¿Cuál es esa experiencia? Sí, yo creo que ninguno de los sistemas es mala. Tiene sus cosas, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? A mí, personalmente, me sirve conocer para poder también ver del otro lado. Pues que estas herramientas lo puedo aplicar para mirar estos procesos también, para decir, oiga, este sistema no es que esté mal, sino que están mirando otros puntos de vista, otros objetivos, mientras que este sistema está mirando otros objetivos, otro hombre, otro ser de formación, mientras que este está mirando también la formación de un ser para Colombia, que sea patriota, ¿sí? Mientras que en nuestro sistema se busca es para mantener la cultura, para mantener la lengua. Entonces, al entrar al sistema, digamos, occidental o nórdica, me sirve para hacer ese balance, esa evaluación, porque el sistema de aquí también tiene sus falencias, ¿no? Este también tiene falencias. Eso me ha servido para mirar e ir pensando, e ir analizando, e ir investigando desde lo propio de mi cultura con muchas herramientas de acá también. O sea, las dos herramientas me sirven para, digamos, analizar, pensar, conocer. Hay una cosa que te quiero contar es, pues ya conocemos toda esa colonización que nos tocó muy duro, fue como mochar cabeza. Si usted no habla el español, usted no eres colombiano. Si usted no saca tu cédula, usted eres un salvaje. Y entonces vinieron las misiones, los curas, las monjas, que tuvieron la educación por mucho tiempo acá en el trapecio amazónico y aquí por el río. Hombre, ese es un proyecto muy bien montado, de eso deberíamos aprender. Ese es un buen proyecto, muy bien montado y muy bien financiado, ¿no? La misión profesionalizó a la gente de allá, a los abuelos, a los líderes, y estos líderes llegaban con ese pensamiento de la misión, y así crecimos. ¿Qué nos decían? Pues sí, tiene que ser alguien en la vida, pero alguien en la vida de este lado, del blanco. Y entonces estos padres de familia, por ejemplo mis padres y los padres de muchos jóvenes también, usted tiene que estudiar en Leticia, usted tiene que ser universitario para que sea alguien en la vida, pero se están olvidando de su cultura. Es una noticia, es algo bueno, es una llamada de atención de ese modelo de educación que están trayendo a las comunidades. Cómo ese modelo crece para que estos jóvenes indígenas, para que salgan de su cultura, para que sea alguien. Entonces ahí se lo valoramos, pero un pescador, un sabedor, no tiene certificado, no tiene un título en el sistema, pues no tiene gran valor. Entonces se saca a los muchachos de allá para ser, digamos, secretario, o para ser médico, para ser abogado, para ser licenciado, para ser doctorado. La educación propia se quiere montar como un sistema de educación con todos los currículos, con todos los fundamentos, con todos los lineamientos, y eso bases aún no se han hecho, no se ha trabajado. Yo creo que sí se debería hacer para decir que hay otra forma de pensar, hay otra forma de narrar el origen del hombre, para narrar otras formas de origen del universo, para decir que sí hay pedagogía, que sí hay metodología, que sí hay didáctica de enseñanza de nuestros pueblos.
Bueno, entonces podríamos hablar de una coexistencia. Una interculturalidad. Exactamente, una interconexión de esos saberes. Muchas gracias, Abel, por esa aclaración. Y vamos a escuchar ahora a Angélica Torres, quien va a contarnos también cómo ha sido esa experiencia. ¿Nos vamos para Sin Tapabocas? Sin Tapabocas, sí. Bueno, entonces aprovechemos que nos vamos a Sin Tapabocas con el patrocinio de Chuchuguasa Don Gilberto, con corteza de chuchuguasa recolectada por la comunidad de Casillanaira, a jengibre de la Chagra, clavo huasca de las riberas del Tacana, miel de abeja del Yabarí y mucha pusanga. Chuchuguasa Don Gilberto. Sin Tapabocas. Elegir como modo de vida la academia y hacer un doctorado en ciencias en la Amazonía implica muchos desafíos. Se pone a prueba tu disciplina, autonomía, capacidad de querer aprender nuevas cosas. Debes además asumir varios retos. No ser experta en el tema, pero tratar de convertirte en una. Investigar un lugar tan biodiverso, pero tan poco estudiado. Y que la investigación de tu tesis avance pese a la pérdida de seres queridos, desportilladas del corazón, la soledad y estar lejos de la familia. Sin embargo, te permite viajar, hacer pasantías en otros países, aprender otros idiomas, descubrir nuevas culturas, comprender el mundo desde otras perspectivas y sobre todo hacer algo que amas y disfrutas. Y bueno, muchos de ustedes se preguntarán ¿qué es lo que tanto hago en ese doctorado? Pues permítanme compartirles brevemente algunas ideas de mi trabajo que se enmarca en el campo de la ecología, esa que Ramón Margalef llamó la biología de los ecosistemas, porque los ecosistemas son su unidad de estudio. Los ecosistemas se han investigado trazando límites entre ellos para facilitar su estudio y comprensión. Se han estudiado independientemente los ecosistemas terrestres de los acuáticos porque son estructuralmente diferentes, pero por allá en los años 80 se descubrió que los ríos estaban conectados con sus bosques de ribera, pues ellos les aportaban hojas, ramas y pequeños animales que caen al agua por acción del viento, la gravedad, la lluvia o el despiste. Además, hace pocos años se encontró que los ecosistemas acuáticos exportaban insectos a los ecosistemas terrestres. Resulta que muchos insectos, como las libélulas y los mosquitos, cuando son larvas viven en el agua, pero cuando son adultos y les salen alas, emergen y se trastean a vivir a los ecosistemas terrestres. Allí se convierten en alimento de arañas, aves, murciélagos, reptiles y mamíferos. Todo esto nos dio evidencia de algo que los indígenas han sabido desde años. Todos los ecosistemas se encuentran conectados a través de vínculos de materia y energía. Algo muy interesante que encontramos fue la alta diversidad de peces en estos arroyos de no más de 18 kilómetros, cuyas características físico-químicas nos harían pensar que son pocas las posibilidades de que haya vida. Y digo alta porque registramos 117 especies, que comparada con las 52 especies que hay en toda la península ibérica, no es una cifra nada despreciable. Lo interesante de este asunto es que esa diversidad está relacionada con el buen estado de conservación de los bosques, porque la gran mayoría de esos peces obtienen su alimento de allí. Les encanta comer insectos terrestres como hormigas y termitas, frutos y hasta flores. ¿Queremos tener peces? Pues tenemos que conservar el bosque. Escuchen esto, algunos peces como la gamitana ayudan a sembrar bosques porque comen frutos y dispersan sus semillas, jugando un papel muy importante en el mantenimiento de los bosques ribereños del Amazonas. Otro gran aprendizaje, que no nace en el mundo académico, sino en el de la educación propia, es aquel que me han compartido mis compañeros indígenas y aquellos que habitan en los lugares que estudio, como Alexis Parente, Adrián Candre, Antonio y Juan Monteiro. Es fascinante aprender de personas tan sabias y generosas. Ellos conocen al detalle cómo funcionan estos ecosistemas, sus ciclos hidrológicos, cuáles especies habitan allí, qué comen y dónde se pueden encontrar. Ellos conviven y hacen parte de ese gran entramado llamado naturaleza, comprendiéndolo desde otras esferas. Querida audiencia, para finalizar quiero resaltar 3 ideas. 1. Si te propones algo como graduarte del colegio, estudiar en una universidad, una carrera o hacer un doctorado, con disciplina y pasión puedes lograrlo. 2. El conocimiento de la educación propia y el académico son igual de válidos e importantes. Y 3, en nuestro segundo programa lo mencionamos. En este mundo existen muchas conexiones, como aquellas que hay entre los peces y los bosques. Contagio musical. Ahora vamos a extender un poco más esos rizomas auditivos hasta ese continente que hace 100 millones de años estuvo unido al nuestro formando Gondwana. Nos vamos para África Occidental,
donde escucharemos al grupo Super Mama Dijon. Ellos toman ese nombre de un espíritu de la selva, al que muchos combatientes se encomendaban durante la Guerra de Independencia, debido a que esta banda maduró durante los años de lucha de Guinea-Bissau, su país, por la liberación del yugo colonial de Portugal, y se hizo famosa por sus ritmos revolucionarios y sus letras a favor de la independencia. Escucharemos Disam Mbera, un tema del año 78, cantado en criollo guineano y que traduce Déjame caminar tranquilo.
escuchábamos ritmos africanos, también con esa coexistencia de voces, de ritmos y de culturas, tratando de buscar lo propio, ¿no? Bueno, Yair, ¿qué tal ese tema? ¿Le gustó o no le gustó? Sí, están sabrositos los temas que nos trae Angélica, aunque sigo esperando a Armando Londoño. Ay, bueno, está bien, pero entonces, ¿qué tal le pareció Biblioteca Parlante? Oiga, interesante ese escrito, ¿no? ¿Quién lo hace? No puso cuidado. No. Natalia de la Rúa. No jodas, ¿esa no es la excuñada de Shakira? Sí, esa misma. Ah, vainas. Uy, pero Mario Yurshi, Mario Mendoza, ahora la excuñada de Shakira. Vamos es por lo alto. Ay, lo alto siempre. Abel Santos. Uy, Abel Santos. Favor. Imagínense, broche de oro. Oiga, sí, 2 doctores aquí en Pandemonia. Nos va a tocar sacar un curso en el SENA, ¿o yo? 3, porque a Edwin no me lo dejen por... ¡Ole, verdad! Y Edwin Molano no, mejor dicho. Buenos doctores, esto pareció una EPS. No. Bueno, hablemos con Abelito. Abel, quería preguntarte si nos puedes comentar alguna experiencia de estos procesos etnoeducativos o de educación propia. Lo que hacían los abuelos era narrar primero los orígenes. Para nosotros todas las cosas tienen origen, inclusive el mundo actual tiene origen para nosotros, ¿no? Es ahí cuando se comienza como a escribir, a sistematizar esos procesos con el cual pasaba la generación, niños pasaban por ahí, ¿no? Descubriendo esto, pues entonces, con el proyecto PROA, que le interesó, digamos, estos momentos de aprendizaje, no me alabo por decir que yo los escribí, yo lo describí, entre comillas, sería el autor, digamos, por decirlo, pero para nosotros, yo no soy el actor, soy, digamos, el conocedor, el sabedor más que ser actor, ¿no? Se descubre entonces 7 momentos, y esos 7 momentos es que se aplica proyecto piloto en San Sebastián con los profesores que son indígenas, Ticunas, Mageta, donde estuvieron los estudiantes también que son indígenas, pero que también ya están olvidando su lengua. Aplicamos estos 7 momentos, pues hubo una preparación con los profesores, hicimos la planificación de las clases y se trabaja por proyectos, y ese proyecto fue Conociendo mi Territorio. Y el primer momento entonces fue el origen de San Sebastián, y con ese primer momento se pudo desarrollar todos los otros momentos, y con esa narración del abuelo, del origen de San Sebastián, pudimos desarrollar matemáticas, pudimos desarrollar sociales, podemos desarrollar economía, podemos desarrollar ética, los valores, todas las materias podemos desarrollarlo, ¿no? Gustó mucho, gustó a los profesores, gustó a los niños, le gustó a los padres de familia, porque tú decías, ¿no? La familia. No se alejó la familia del aula, sino que se invitó al padre de familia para mirar cuál era el proceso de aprendizaje desde los 7 momentos. El primero, palabras del origen, el momento oral que yo le digo, ¿no? El segundo es el consejo. Yo recibo consejos, no solamente palabras, no consejo. Cuando digo consejo son los valores de todo, no de un tema, de todo. O sea, están formando a la persona, ¿no? El tercer momento es que yo voy a hacer ese trabajo, la práctica experiencial que le digo, ¿no? Y el cuarto es que vuelvo y recibo ese consejo, esa sabiduría de los padres de familia. Uno siempre está recibiendo, pero digamos es un momento muy importante que yo hago el trabajo. La primera vez quizás no es el mejor, entonces yo recibo consejo. Y después el siguiente es que vuelvo y hago el trabajo, ya me queda bien, no solamente la segunda vez, muchas veces que estoy realizando el trabajo, muchas veces, hasta que ese alguien, no el abuelo, no la familia, sino como que la comunidad con la familia conjuntamente me dicen, usted ya sabe, lo está haciendo bien, ya sabes cantar, ya sabes respetar, ya sabes saludar, infinidad de cosas. Llega un momento y no tiene edad. Yo recibo, voy caminando, voy creciendo y siempre me están aconsejando. Llega un momento de ser adulto y que me dice, usted ya eres un sabedor. No es una evaluación de rajar ni de pasar, es una evaluación de aceptación, que es el último momento de este modelo pedagógico, ¿no? Es la aceptación porque usted ya es un consejero, ya usted enseña, ya tienes tu familia, a él le vas a formar a tus nietos, sus sobrinos, a la comunidad. Ya eres un referente de pedir un consejo. Entonces, mire que esos momentos se dieron en la escuela. También lo fuimos a hacer en el kilómetro 6, la escuela Francisco José de Calda, y a los profesores les gustaron bastante. Se quedó esa idea en la práctica, pero faltó pues más seguimiento, más liderazgo para seguir practicando este modelo en la carretera, con las escuelas de la carretera, pero se hizo un proyecto, una experiencia, un piloto con los profesores de esta San Sebastián y kilómetro 6. Que los profesores quedaron fascinados, les gustó bastante. Listo, entonces ahorita nos vamos, no se me va a escapar Abel, hágame el favor, y después retomamos con esta línea que nos trae Abel acerca de los momentos que se pueden desarrollar dentro de una educación propia.
Biblioteca parlante. Lecturas en medio de la peste. Aquelarre, de Mario Mendoza. Fragmento. Cuando llegas a una habitación escondida en uno de los extremos de la casa, te quedas estupefacto. Por todos lados, desde el piso hasta el techo, hay recortes de prensa, fotografías y portadas tanto de periódicos como de revistas. Son, como te comunicó muy bien tu informante, noticias sobre guerras, hambrunas y accidentes en los 5 continentes. Da la impresión de estar viendo un computador gigantesco con miles de ventanas abiertas simultáneamente. Empiezas entonces a revisar los artículos y las fotos que tienes más a la vista. Aviones que caen en la mitad de barrios concurridos, trenes que se hacen trizas en la India, deslizamientos de tierra en las favelas de Brasil, temblores y terremotos en Chile. Es un listado de horror con fotografías de las víctimas, entrevistas y testimonios desgarradores. ¿Por qué mamá Larisa llevaba una memoria del dolor del mundo y coleccionaba todos estos miles de reportajes negros? No tienes una respuesta y te cuesta trabajo imaginarla. En un rincón de una pared donde se termina la casa, descubres una serie de reseñas que hablan sobre ecología, sobre desiertos que crecen, sobre falta de agua, sobre masacres de ballenas en el Océano Pacífico, sobre cómo los agujeros en la capa de ozono son cada día más grandes y letales. Encuentras un artículo que te llama la atención y lees unos fragmentos elegidos al azar. Está ilustrado con una serie de bebés que llevan un letrero que dice no. El artículo dice así: hace poco sobrepasamos los 7.000 millones de personas. 2 individuos nacen cada segundo. En pocos años hemos triplicado la población mundial y en 2 o 3 décadas más alcanzaremos los 9.000 millones. Una cifra escandalosa, salida de toda medida razonable. Lo que la gente se empeña en no entender es que el agua no crece exponencialmente, ni la comida, ni los demás recursos. El dinero menos. ¿Qué significa eso? Que si en este momento hay más de 1.000 millones de personas con problemas para tener acceso al agua, en pocos años esa cifra será mucho mayor. Cada vez la gente estará más pobre, más hambrienta y más sedienta. He ahí el futuro. El exceso de vida nos está matando y está aniquilando también a las otras especies. Traer más vida mata. Es todo lo contrario de épocas pasadas. Si antiguamente la moral era reproducirse para asegurar la supervivencia de la especie, hemos llegado al punto en el que todo se dio la vuelta. La única posibilidad de que la especie sobreviva es no reproducirse más. Se trata de una nueva moral, por medio de la cual debemos entender que la multiplicación de nosotros mismos es la causa de nuestra extinción y de la extinción de las demás especies. Mario Mendoza con Aquelarre, un relato apocalíptico como los que estamos transmitiendo desde el programa anterior y vamos a seguir transmitiendo. Esperamos que este espacio también les dé su toque de literatura pandémica. Muy interesante ese relato. Abelito, tú nos estabas hablando de esos momentos en la educación. Entonces, por favor, cuéntanos. Sí, claro que sí. Digamos, estos 7 momentos le faltaría, digamos, los fundamentos. El ser. ¿Cuál es el ser que quieres formar? Esos principios. Las organizaciones que deben buscar cuáles son los fundamentos de vida de cada pueblo, de cada etnia. Ahí están esos fundamentos para la enseñanza propia, ¿no? Y ahora, lo que usted dice, sí, digamos, el gobierno, el ministerio ha dado, digamos, libertad. Haga los proyectos. Pero, más sin embargo, se hacen intentos, pero no hay ese fundamento que es lo que estamos haciendo. Entonces cojo esos lineamientos, esos estándares, esas competencias que vienen desde el ministerio y los cojo y lo adecuo a mi proyecto pedagógico, ¿no? Ahora, he tenido la experiencia como profesor, como de la etnia, he podido realizar un proyecto con los de Cintar, lo hicimos muy bien, pero ellos tenían que presentarlo a la Secretaría de Educación. Entonces mandaron a alguien y prácticamente dijeron, estos lo que están escribiendo, este plan de estudio no están de acuerdo a los lineamientos del ministerio. Si no están de acuerdo a eso, entonces no le transferimos los recursos, entonces lo llevan para otro lado. Y muchos proyectos es así, ¿no? Es que la comunidad no quiere, entonces lo llevan para otro lado. También
creo que sería bueno hacer un sistema de educación propia, entonces está para construir, está por hacer. Hay que hacer un currículo propio, pero minucioso, detallado, no se va a hacer de un día para otro. Yo creo que ya está la semillita sembrada. Ahora toca abonar esa semillita para que crezca. Ese tallo debe ser los principios. Después las ramas tienen que ser, digamos, todo el bagaje, el pensamiento, el ser que se quiere formar, que no sea solamente una, ¿no? Que se reúnen varios líderes con los sabedores. Abelito, hay algo que mencionas ahí que me parece importante recalcar, sobre todo por el panorama en el que estamos, y es: los conocimientos de los abuelos son importantes. Y en este momento, ¿qué está pasando con nuestros abuelos? Se están yendo, están muriendo. Entonces, quiero dejar eso ahí para que nuestros oyentes sepan cuál es la preocupación aquí en el Amazonas con respecto al sistema de salud, a la pandemia actual y a estos abuelos que son esos portadores de ese conocimiento. Sí, es que es tan importante lo que nos está contando Abel. Nosotros aportamos un granito de arena en ese proceso, el que nos cuenta Abel cuando se hizo en el kilómetro 6 en la Escuela Francisco José de Caldas. Y es bien interesante porque la reacción que tiene el estudiante frente a esas nuevas formas de aprendizaje se hacen que se apropien de una manera mucho más profunda, porque se está hablando dentro de su propio lenguaje, dentro de su propio contexto. Realmente fue una iniciativa muy interesante, muy bonita, que yo invitaría una vez más a la Secretaría de Educación Departamental a escuchar estas iniciativas, a apoyar estas iniciativas, puesto que es una lectura que le podemos dar de las distintas maneras como nos podemos acercar nosotros a esa diversidad que tenemos nosotros en el departamento, con nuestros pueblos indígenas y con los que no son indígenas, que también podemos aprender de ellos. Pues sí, queridos oyentes, el tiempo en radio es muy corto y tenemos muchas ganas de seguir charlando con este tema que está muy entretenido y con este grandioso invitado que nos da mucha información para seguirlo comentando con nuestros oyentes. Tengo que dar un mensaje si no me regañan. Marianita Migueles. Marianita Migueles. De México. Que por favor te comuniques con nuestro editor. Alias el mago. Sí, por favor. Ya te vieron en una foto. Abelito. Bueno, entonces no ama pena pa korige chamuke do atage tamue no ama mue ya inugunake naguri inimarinkene ni nyunyake tama nyama korige tenari tamwe mari nyore tauneke martinere tamwe nagutari ini nyunyake todo boata tengwe chigunye guma tagumanari o takma taga nyemani pemani chum no ama moenchi. Muchas gracias, Abel, por el espacio, por venir hasta acá, y les queda ahí a los profesores de corregimientos de nuestro querido Amazonas esos 7 momentos de aprendizaje en la educación propia. Importantísimo, creo que es lo que más podemos resaltar en este programa, que le quede a nuestros profesores. Y bueno, les recordamos que estamos en redes, estamos en Facebook, Instagram, YouTube. Por favor, síganos, compartan, denle like. También tenemos un grupo de WhatsApp que está rotando aquí por el Amazonas para las personas que no tienen acceso. Critiquen, den varilla, den donaciones, pero hagan algo, por favor. Lo que sea, todo es bienvenido. Recibimos chuchu, WhatsApp arriba. No, porque ya estamos patrocinados, Gilberto. Sobre todo porque ya casi se nos acaba la primera temporada, ¿no? Sí, estamos casi que llegando al final de la primera temporada con lágrimas en los ojos, pero muy contentos de haber hecho este trabajo. También agradecerle a comprometer a Andrei. A comprometer a Andrei para la segunda temporada de Pandemonia Estéreo. Si no hay segunda temporada, la culpa es de Andrei. Toma tu embalada, amiguito. Bueno, nos vemos. Chao, gracias, Abel, muy amable, Abel. Y nos quedamos con música. Gracias por seguirnos, hasta el próximo capítulo. Contagio musical. Y para finalizar este viaje, nos vamos para Etiopía,
a escuchar al padre del etio jazz, el talentoso Mulatu Astatke, quien fue el primer estudiante africano en el Berklee College of Music y cuyos trabajos tienen una clara influencia de la música latina, del jazz, pues trabajó con el reconocido Duke Ellington y por supuesto de la música tradicional etíope. Escucharemos un tema que compuso para la banda sonora de una película, súper recomendada por cierto, de Jim Jarmusch, llamada Broken Flowers. Mis queridos oyentes, recuerden expandir sus raíces cognitivas para explorar nuevos mundos a través de la música, los libros, el cine y sin duda alguna de Pandemonia Stereo. Y no olviden nuestro encuentro la próxima semana. Chao, chao. Pandemonia Stereo. La vacuna contra la virosis desinformativa de los medios masivos de idiotización. Pandemonia Stereo, el programa radial que te contagia, te contagia, te contagia, te contagia, te contagia, te contagia, te contagia.